Tardes, muy buenas tardes a todos. Qué gusto compartir nuevamente en este espacio. Yo soy Ana Raquel Gómez, nutricionista del área de salud Carmen Montes de Oca y muy complacida con la asistencia del día de hoy. Veo que de momento tenemos 124 participantes y esperamos que sea de mucho provecho y sobre todo podamos tener el día de hoy algunas herramientas. El tema corresponde a alimentación consciente. Realmente queremos en la sesión del día de hoy pues que sea bastante dinámica, participativa. Van a haber una serie de preguntas a lo largo de las sesiones para que podamos ir conversando sobre qué es una alimentación consciente, cómo podemos aplicarla y que podamos reflexionar también al respecto si actualmente nuestro patrón de alimentación sigue los principios de una alimentación consciente. Entonces, para iniciar, algunos de los contenidos que vamos a estar revisando son los siguientes. Resignificar el término dieta, cómo podemos hacerlo. El arte de comer, identificar la relación con tu cuerpo. Beneficios de una alimentación consciente. Cómo crear una rutina de alimentación consciente. ¿Qué necesidades está supliendo el alimento? Diferentes platillos para estimular los sentidos que vamos a ver. Mi motivo principal para implementar una alimentación consciente. Recomendaciones durante las compras, que desde allí podemos aplicar también algunas recomendaciones. Contrato con mi cuerpo y algunas herramientas de alimentación consciente que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, como les comentaba, les quiero que compartamos, ¿verdad? Más que sea una presentación magistral, es que podamos compartir. Entonces, antes de iniciar, tenemos dos preguntas que les voy a comentar y me gustaría, pues, que ojalá puedan ir tal vez en el chat escribiendo la respuesta que estoy observando. Ajá, ok, bueno, estoy observando también algunos de los comentarios por allí en el chat. Perfecto, entonces la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué tan frecuente te encuentras realizando múltiples tareas mientras comes? Como por ejemplo, comes mientras trabajas en la computadora, o revisas el celular, o miras la televisión. ¿Qué tan frecuente sucede eso? ¿Nunca? ¿A veces? ¿Generalmente? ¿O siempre? Entonces, ¿qué les parece? Sí, vamos anotando. Aquí ya estoy observando algunas de las respuestas en el chat. Ok, muy bien. Bueno, hay respuestas bastante variadas para esta primera pregunta. Excelente. Vamos a ver cómo se relaciona esto más adelante con los principios de una alimentación consciente. Bueno, todavía están ingresando por acá respuestas. Excelente. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan rápido consumes usualmente los alimentos? En una escala de 1 a 5, donde 1 sería extremadamente lento y 5 extremadamente rápido. Entonces, igual les invito para que puedan anotar sus respuestas. Ok. También bastante variadas las respuestas. Incluso veo que algunos anotan, ¿verdad? Que acostumbran a comer bastante rápido los alimentos. Ok, excelente. Bueno, ese va a ser un punto de partida para lo que vamos a conversar el día de hoy. Con el primer punto, ¿a qué nos referimos resignificar el término dieta? Porque desde allí empezamos con lo que nos referimos a una alimentación consciente. Muchas veces el término dieta se ha asociado a aspectos como restricción, vergüenza
privación de alimentos, culpabilidad, si no consumimos aquellos alimentos que consideramos, entre comillas, deberíamos consumir, frustración, ¿verdad? De no alcanzar ciertos parámetros o de incluir ciertos alimentos nuevamente que se han considerado los que deberían incluirse. Pero sabemos que esto puede ajustarse a nuestros gustos y preferencias. Decepción, fracaso, muchas veces se han asociado con estos términos y queremos sustituir realmente esos aspectos por el término de autonutrición perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente estamos analizando la oportunidad de cómo mejorar nuestra alimentación, pero como vamos a ver, desde un ámbito libre de culpabilidad, libre de colocar etiquetas a los alimentos, ¿verdad? Es esa relación que queremos establecer, escuchando nuestras señales de hambre y saciedad. Y acá, pues, importante, por supuesto que queremos compartir el día de hoy, ese concepto de lo que entendemos por alimentación consciente. Conciencia libre de prejuicios, de las sensaciones físicas y emocionales asociadas con comer. Aquí hay varios elementos de esta definición que es importante que desglosemos el día de hoy. ¿Qué se refiere libre de prejuicios? Nos referimos a que no vamos a asociar los alimentos, por ejemplo, con aspectos negativos, con culpabilidad. Simplemente analizamos cómo nos hace sentir ese alimento, qué emociones evoca, qué recuerdos nos evocan también y qué decisiones puedo tomar a futuro respecto a mi alimentación. Y también es apreciar ese alimento en el momento presente, que nos permite también crear esa relación saludable con el alimento. Y aquí es donde hablamos, por lo tanto, de el arte de comer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces llegamos a establecer una relación duradera con nuestro propio cuerpo que ha sido creada en base a la confianza, el respeto y amor. Vamos a desglosar cada uno de ellos porque es importante que lo comentemos también el día de hoy. Confianza. Confianza en que nuestro cuerpo va a brindar esas señales de hambre y saciedad, que más adelante en la presentación vamos a ir reconociendo cómo identificarnos. ¿Verdad? Nuestro cuerpo está diseñado, ¿verdad?, para identificar cuando ya nos encontramos satisfechos, pero muchas veces, ¿verdad?, ignoramos estas señales por diferentes aspectos de nuestra rutina diaria, pero es importante confiar en ellos. Respeto, ¿ok? ¿Verdad? Respecto a nuestro propio cuerpo en este proceso. Como el objetivo también de una alimentación consciente es establecer esa relación sana con nuestro propio cuerpo, es tratar nuestro cuerpo como un templo del cual cuidamos. Y uno de esos elementos de autocuidado es la parte de la alimentación. Y, por supuesto, en una relación basada en amor. Hablamos que los alimentos son una forma de expresar afecto, cariño, pero no solo hacia otras personas, sino también hacia nosotros mismos. Cuando dedicamos ese tiempo para prepararlo, como vemos en la imagen de la derecha, ¿verdad? Ese plato, que dedicamos el tiempo para preparar. Y justamente en esa relación de confianza que les estaba comentando, vean qué interesante esta información que revisando en la literatura y que quise traer el día de hoy, se nos menciona. Dice,
El camino para un peso saludable y una salud óptima es más sencillo de lo que parece. Nacemos con la capacidad de regular cuánto, cuándo y cómo comemos, pero anulamos estas señales conforme avanzamos en la edad, ¿verdad? Cada vez tenemos más compromisos y otro tipo de actividades en nuestra rutina diaria. Entonces vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, que la chica está realizando su merienda, pero está frente al computador, por ejemplo. Tenemos que confiar en esos detalles y tener un espacio destinado en nuestra rutina para ese ritual diario que es la alimentación. Y para que esto aún nos quede todavía más claro, les voy a comentar a continuación algunos ejemplos de cómo se ve reflejada una relación disfuncional con nuestro cuerpo versus cómo se ve reflejada una relación consciente y saludable con nuestro cuerpo. Estos son solo algunos ejemplos, pero si ustedes tienen algunos otros, los pueden, o si alguno de estos les suena conocido, pueden comentarlo en el chat, por supuesto, y por acá voy a estar observando también los comentarios. Entonces, en el primer recuadro, ejemplos de una relación disfuncional con tu cuerpo. 1. Ignorar las señales de hambre que te indica tu cuerpo o postergarlas. Ejemplo de ello, tengo hambre, pero todavía puedo esperar hasta llegar a la universidad. Otro ejemplo, tengo mucho trabajo por hacer, el almuerzo tendrá que ser más tarde. ¿Cuántas veces nos hemos dicho este tipo de frases? Punto número 2, no ofrecer a tu cuerpo los alimentos que requiere en ese momento, ¿ok? Está relacionado con el anterior, pero aquí también considera las características, ¿verdad?, del alimento. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay mucho que hacer esta mañana. De momento solo tomaré un café, ¿verdad? Ese cafecito no nos va a suplir esas necesidades de energía, de nutrientes que requerimos en ese momento para iniciar nuestra rutina del día. No hay problema. En el camino paso por algo de comer, ¿verdad? No hay algo planificado. No estamos analizando con anterioridad y de manera consciente las características de ese alimento que vamos a incluir. Punto 3. No brindar a tu cuerpo el espacio para el adecuado descanso. Estoy cansado o cansada, pero creo que todavía puedo ver un episodio adicional de la serie con palomitas. ¿Ok? ¿Les suenan conocidos algunos de estos ejemplos? Estaremos escuchando por allí esas señales de hambre, de saciedad, de las necesidades de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo se vería reflejado? Ok, bueno, por aquí veo en el chat también. Muchas gracias. Vemos reflejado por acá unos ejemplos de cómo sería una relación consciente y saludable con tu cuerpo. Punto 1. Responder a las señales de hambre en el momento oportuno. Me despierto lentamente y voy percibiendo también lentamente una sensación de hambre. Preparo el desayuno, lo contemplo y percibo los sabores, formas, texturas y aromas de los alimentos y procedo a disfrutar de esta primera comida del día. Ahorita más adelante vamos a comentar por qué es importante percibir los alimentos, sus aromas, sus texturas, antes de consumirlos. Punto número 2, reconocer las señales de saciedad. Me siento satisfecha o satisfecho, nutrida o nutrido y con energía para iniciar el día. Me siento satisfecha, no repleta, y me puedo preparar para descansar durante la noche. Punto 3, brindar a tu cuerpo el espacio para el adecuado descanso. Siempre habrá más tareas por realizar, pero por el momento es necesario hacer una pausa y poner en movimiento mi cuerpo con una caminata. Puede ser una caminata, una pausa activa, una actividad de relajación, otro tipo de actividades que también podemos considerar allí. Estamos escuchando estas señales de
hambre, saciedad, de las necesidades de nuestro cuerpo. Bueno, veo que acá en el chat, veo que anotan que son prácticas frecuentes que se dan, ok, bueno, y es importante analizarlas. ¿Qué beneficios tienen implementar una alimentación consciente? ¿Por qué debemos realizarla? Cuando tomas un minuto para contemplar el alimento, empezarás a salivar, dando inicio a la primera fase de la digestión, que se conoce como la fase cefálica de la digestión. Y esto va a facilitar también el proceso de la digestión. Cuando respiras profundamente, antes de consumir los alimentos, se activa el sistema nervioso parasimpático, que facilita el proceso de relajación y digestión. Cuando tomas un momento para oler los alimentos, permites potenciar el sabor y podrás disfrutar más de estos. Esa sensación que percibimos cuando consumimos el alimento no solamente es en nuestras papilas gustativas, es una experiencia general, ¿verdad? Que incluye también los aromas del alimento, la textura. Colocar tu tenedor en la mesa entre cada bocado y masticar varias veces los alimentos contribuye con el proceso digestivo y te permite identificar cuando te encuentres satisfecho. En el chat describieron al inicio, ¿verdad?, que era importante consumir más lentamente los alimentos. Bueno, es parte, y saborearlos, también anotaron por acá. Es parte de lo que implica una alimentación consciente. Considerar cada tiempo de comida como una mini meditación o ritual te permite mantenerte satisfecho y evitar algunos, entre comillas, antojos. ¿Por qué? Porque somos más conscientes de la selección de los alimentos que estamos haciendo y cuando realmente nuestro cuerpo nos está brindando esa señal de que efectivamente requerimos consumir el alimento y cuando realmente lo estamos haciendo en respuesta a otras circunstancias, por ejemplo, circunstancias ambientales, circunstancias emocionales que pueden estar también influyendo. ¿Ok? También, como lo mencionan por acá en el chat, es tomarse ese espacio, que aunque sean esos 15, 20 minutos que tengamos, estemos plenamente concentrados en nuestra actividad. Cuando incluimos cualquier otro tipo de actividad, ya sea ver la televisión, revisar la agenda, revisar el celular, nuestra atención se está dividiendo en diferentes tareas o actividades. Otros beneficios de esa alimentación consciente. Debido a que este tipo de alimentación genera conciencia de por qué se come, puede ser una habilidad útil para perder el peso o mantenerlo. Entonces, esto es importantísimo en el control de peso, porque actualmente también la evidencia nos dice que no basta solo con conocer los grupos de alimentos, los tamaños de porción, no es suficiente. También el cómo consumimos esos alimentos es fundamental. Responder, reconocer nuestras señales de hambre y saciedad e ir familiarizándonos con ellas. Muchas veces, cuando hemos tenido mucho tiempo en que nuestra rutina hemos ignorado estas señales de hambre y de saciedad, pues debemos retomarlas y toma un tiempo por establecer nuevamente pues ese espacio, esa rutina, pero es importante hacerlo. Reconocer, pero no responder a señales inapropiadas para comer, como publicidad. Estos eran algunos de los factores ambientales que les comentaba anteriormente, que también influyen. Aburrimiento, ansiedad, todo este tipo de circunstancias que tal vez no las habíamos identificado anteriormente, que están influyendo en nuestra conducta alimentaria. Y bueno, este esquema, revisando la información para la presentación del día de hoy, me pareció muy, muy interesante. Quería
compartirlo el día de hoy y que lo comentáramos de cómo se ve reflejado en nuestro cuerpo, nuestra conducta alimentaria, nuestras prácticas de alimentación y cuando incluimos una alimentación consciente. Primero, a la izquierda tenemos el estado de alerta o huida. Aquí es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que nos mantiene en situación de alarma, de alerta, ¿verdad? Cuando hay una emergencia, cuando estamos en una situación de peligro, este es el sistema que se activa, ¿ok? A diferencia del parasimpático que hablamos anteriormente, que es el de relajación y digestión. Ok, cuando estamos en estado de alerta y huida, tenemos la boca seca, el hígado, que es el encargado de convertir el glucógeno en glucosa, que es liberada posteriormente al torrente sanguíneo como una fuente de energía. Entonces, ¿verdad? Se está proveyendo de esa energía para la huida, para la alerta, para hacer frente a la situación, pues que en ese momento se está presentando. Debido a este incremento de glucosa o de los niveles de azúcar en sangre, el páncreas va a detener la producción de enzimas digestivas para liberar insulina y responder a ese incremento en los niveles de azúcar. Es decir, va a dar prioridad a esa situación, ¿verdad? A esa fuente de energía rápida. Disminución de la absorción de nutrientes debido a una disminución en la peristalsis, que son los movimientos intestinales. Entonces, esto es fundamental, mira, porque nuestro organismo en ese momento está centrado en atender esta situación. Por lo tanto, la parte de la digestión no es la prioridad en ese momento. Esto puede llevar a aumento de síntomas gastrointestinales como distensión abdominal, que sentimos esa sensación de malestar gastrointestinal. Bueno, puede estar asociado también a esta parte de nuestras conductas. ¿Cómo se puede ver reflejado en el día a día? Bueno, cuando constantemente estamos expuestos a este tipo de estímulos. Por ejemplo, saturación en cuanto a ciertas actividades que demanden mucho, ya sea desde la parte laboral, académica, la saturación en esta, pues puede estar por allí generando esa activación del sistema de alerta de manera constante. Alimentación consciente que promueve el estado de relajación y digestión. Aumenta la salivación y con ello la liberación de la enzima amilasa, que iniciará el proceso de la digestión de los carbohidratos. Liberación de la bilis por parte de la vesícula biliar, facilitando la digestión de las grasas. Liberación de enzimas digestivas por parte del estómago y páncreas. Incremento en absorción de nutrientes, por lo tanto. Y una correcta eliminación de los desechos, evitando síntomas gastrointestinales, por ejemplo. Vean ustedes qué interesante y cómo nos puede contribuir en nuestra salud física también el implementar una alimentación consciente. ¿Cómo podemos crear esa rutina de una alimentación consciente? Por acá tenemos una propuesta y bueno, me gustaría también que podamos ir analizando cómo podríamos implementar este tipo de rutinas en nuestro diario vivir y también, por ejemplo, qué ajustes harían ustedes, qué tan factible consideran que sería implementar algunos de estos principios. Paso 1. En esa rutina, elaborar un platillo con los alimentos que más les gusten, aquellos que sean los alimentos favoritos. Preparar tu mesa con todos los detalles que sean posibles, con la vajilla, elementos decorativos, como si fuese una comida especial. Pero hablamos que cada momento realmente es un espacio, es un ritual. Coloca los alimentos en el plato y siéntate cómodamente en la silla frente a la mesa de comer. Presta atención cómo se observan los alimentos en el plato. Contemplarlos. Percibe los aromas y trata de identificar las fragancias de cada uno de los ingredientes de manera individual. Bueno,
Podemos identificar en este postre, por ejemplo, que estamos incluyendo ingredientes como el aroma de la vainilla, la canela. Darnos el espacio para percibirlos también. Tomar el primer bocado, sentir los sabores, texturas, masticar despacio y prestar atención cómo va cambiando esa textura de los alimentos. Por ejemplo, percibir las sensaciones en tu cuerpo al deglutir los alimentos, consumir igual el resto de los alimentos de manera consciente, involucrando todos los sentidos. Después de finalizar la comida, responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la mejor parte y los principales retos de la experiencia en alimentación consciente? Revisando un poco de información también al respecto, me pareció interesante, ¿verdad? Que algunas personas que han seguido estas experiencias, pues al principio les resulta un poco complejo, ¿verdad? El tener ese espacio de silencio, de concentración, de atención plena, pero conforme se va avanzando en el establecimiento y creación de esa rutina, ya forma parte de un hábito que incluimos diariamente. ¿Cómo se diferencia esta con respecto a la manera en que normalmente se consumen los alimentos? Cuando tratamos de utilizar los alimentos para satisfacer las necesidades emocionales, realmente le estamos dando un gran peso, un gran trabajo a los alimentos, ¿verdad? Que no es el propósito de ellos cumplir. El propósito del alimento no está en suplir, por ejemplo, a necesidades emocionales. Entonces es importante preguntarnos también, ¿cómo cuando me siento ansiedad, aburrimiento, miedo, soledad, estrés, tristeza, condición de depresión, intranquilidad, poco control o necesidad de control sobre las actividades o decisiones de la rutina diaria? Y quiero profundizar un poco en este último punto, porque también es importante señalar que para muchas personas la alimentación se convierte en ese elemento de su vida sobre el que tienen control. Y cuando hay otros aspectos en la rutina, ¿verdad?, que se salen de nuestro control, situaciones que no están a nuestro alcance manejar, muchas veces la alimentación se vuelve en ese foco de atención para ejercer control. Pero muchas veces ese control, ¿verdad?, puede llegar a ser excesivo también. Entonces, es importante aplicar algunas de estas herramientas para saber cómo está nuestra relación con los alimentos. Muy bien. Importante. Por lo tanto, ¿cómo podríamos considerar que podríamos satisfacer o hacer frente a algunas de estas circunstancias de una manera más asertiva? Por ejemplo, ante este tipo de circunstancias que hablábamos de ansiedad, angustia, ¿cómo podríamos hacer frente en nuestra rutina bajo otras actividades que no necesariamente estén asociadas con el consumo de alimentos? Si gustan, pueden anotar algunas ideas en el chat, por ejemplo. ¿Qué estrategias implementarían bajo estas circunstancias para tener un estado de relajación? Por ejemplo, la meditación, por ejemplo, el escuchar música, algún pasatiempo favorito. Si alguno utiliza también algún otro tipo de estrategia, la lectura, veo por acá, conversar con otras personas, seres queridos, alguna manualidad, claro, cuidado de la piel, actividad física, pintar, excelente. Entonces, si ya hemos conocido cómo
identificar nuestras señales de hambre y saciedad, identificamos que en ese momento realmente no es hambre física, ¿verdad? Podemos atenderlo con este otro tipo de actividad. Veo que aquí también, ok, anota el uso de aceites esenciales, escuchar música, excelente. Las plantas, claro, claro, diferentes estrategias que podemos por allí considerar. Y acá quiero que nos tomemos un minuto también para observar algunas imágenes que traje el día de hoy, de unos tipos de platillos, ¿verdad? Para que podamos considerar cómo podemos percibir con los diferentes sentidos los alimentos. Entonces, ejemplos de recetas para percibir distintas texturas. Vemos por acá también, por ejemplo, las chalupas. Mira, qué diversidad de texturas tenemos ahí que percibimos al consumir. Bueno, la tortilla de maíz más crujiente, los frijoles molidos más suaves y cremosos, tenemos el pollo, el tomate, ¿verdad? Diferentes ingredientes por allí que van a contribuir a esa variedad de texturas también. Croquetas por acá, también con variedad de texturas. Este pollo con una salsa y espárragos. Vemos la variedad de texturas que logramos percibir. Y por eso es que es importante detenernos mientras estamos consumiendo los alimentos para percibirlos. Aromas, por ejemplo, en estas imágenes que observamos por acá, ¿qué aromas vamos a encontrar, por ejemplo, en ese tipo de granola? Mira, con solo pensarlo, estoy segura que más de uno ya lo está percibiendo, ¿verdad? Los aromas a canela, a nuez moscada, a esencia de vainilla, y el banano, por supuesto, por acá, y un pancito de banano. Luego tenemos este tipo de tostadas, tipo caprese, que tiene el queso, tiene el tomate, el aroma de la albahaca, por ejemplo. Mira, solo de mencionarlo estoy segura que ya por allí estamos percibiendo. Exactamente, veo aquí los comentarios en el chat, la menta. Claro, todas las hierbas que utilizamos en la cocina es una forma de estimular nuestros sentidos para potenciar el sabor dulce. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos unas empanaditas con piña. Tenemos, por ejemplo, estas barritas de chocolate oscuro con alguna fruta o semilla o fruta deshidratada también. Tenemos este tazoncito por acá donde tenemos fruta. Tenemos el coco rallado que también va a estimular ese sabor dulce. Ya, es muy variados esos ingredientes para potenciar el dulzor. Pueden pensar, por ejemplo, en alguna preparación que hayan consumido recientemente y, y cómo podemos también apreciar esos sabores. Y cuando los consumimos con detenimiento, podemos regular la cantidad de ellos. Porque yo también un comentario por acá en el chat, muchas gracias por compartirlo, ¿verdad? Que a veces consumimos más cantidad de alimentos dulces. Bueno, aquí la alimentación consciente también nos va a contribuir en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al consumirlos más despacio, percibirlos, podemos regular mejor la cantidad de ellos. Y ojalá que el dulzor sea el que nos brinda el mismo alimento, ese dulzor que nos brinda la fruta, que nos brinda propiamente el yogur, aprovechar que sean de fuentes naturales de preferencia. Identificar cuál es nuestro principal motivo para implementar una alimentación consciente. Y cuando hablamos de nuestro principal motivo, esto es muy individual. Es en el fondo realmente cuál es nuestro objetivo, cómo queremos sentirnos. Mira, por ejemplo, bueno,
quiero sentir una mejor relación con los alimentos, libre de culpabilidad, quiero poder disfrutar de esos alimentos, lejos de restricciones, quiero sentirme con más energía, más vitalidad, quiero evitar sentirme con esa sensación de llenura. En el fondo, ¿cómo quiero sentirme? ¿Cuál es mi principal razón? ¿Ok? Bueno, por aquí observo otros comentarios también en el chat. Las empanaditas de chiverri, Semana Santa, claro, claro. Es otra forma de estimular el sabor dulce, la salud. Ok, ok, perfecto. Durante las compras, ¿cómo podemos aplicar algunos de los principios de esa alimentación consciente? Entonces, en esa elección, por ejemplo, de los alimentos, priorizar también el momento del día en que vamos a realizar las compras, ¿no? Ojalá que sea en el horario que ojalá esté más despejado, ya sea la feria del agricultor, el supermercado, el mercado, donde vamos a realizar nuestras compras de los alimentos, para ir con tranquilidad, realizar una selección consciente de los alimentos, tomar un momento para respirar, ordenar las ideas y enfocarnos antes de ingresar al supermercado, ¿verdad? Muchas veces lo queremos hacer rápido, vamos deprisa, estamos pensando en otras actividades que tenemos que hacer posteriormente y recordemos que esa elección es importantísima porque son de los alimentos que posteriormente vamos a disfrutar en casa y para toda la familia. Entonces, y muchas veces tal vez venimos de un momento angustiante del día, tal vez recibimos ciertas noticias que nos preocuparon en ese momento. Démonos unos minutos, incorporemos, ¿verdad?, unas 3 respiraciones profundas, concentrémonos en ese momento, en la actividad que estamos a punto de realizar. Priorizar la sección de los productos frescos en el supermercado, ojalá dirigirnos allí. Igualmente, como hablábamos, percibir los aromas, formas, texturas, colores. Atrevernos a probar, ¿por qué no?, nuevas frutas, nuevos vegetales de temporada. Nuestro país es bendecido con la variedad de frutas, de vegetales que tenemos. Entonces, importantísimo por allí darnos ese espacio también. ¿Por qué no? Si es en el mercado, ferias del agricultor, darnos un espacio para conocer también cómo es producido ese alimento, conversar un rato con la persona que nos está ofreciendo ese alimento. ¿Ok? Y como parte del establecimiento de esa relación saludable con los alimentos y con nuestro propio cuerpo, esto es una propuesta que en uno de los libros de la literatura, bueno, revisada para la presentación del día de hoy, pues lo observé y quería compartirlo y quería que lo analizáramos y también que pensáramos qué otros puntos agregarían ustedes a este contrato. No sé si alguno de los participantes es tan amable de activar su micrófono y leerlo, por favor. ¿Quién le gustaría? Me escucho. Si quiere lo hago yo. Adelante, Yaret. 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 Bueno, contrato con mi cuerpo. Yo, Yaret Méndez Trigueros, por la presente juro tratar mi cuerpo como un templo. Entiendo que le pido mucho a mi cuerpo durante todo el día, todos los días, y voy a hacer un esfuerzo consciente para escuchar atentamente todas las formas en que él intenta comunicarse conmigo, formando una asociación productiva. Prometo alimentarme cuando tenga hambre y dejar de comer cuando esté satisfecho, no repleto. Prometo descansar cuando mi cuerpo esté cansado, resistiendo la tentación de forzarlo en exceso.
Prometo darme un descanso de mi computadora, teléfono y televisión con una meta mm, de 2 horas Ujú. de desconexión todos los días. Prometo encontrar algo que me guste de mi cuerpo y resistir la tentación de juzgarlo y criticarlo. Prometo encontrar mi autoestima en algo que no sea los números que veo en la báscula. En la báscula, sí. Ajá. Cuando tengo un momento difícil y me estoy descuidando o sucumbiendo a un diálogo interno negativo o duro, pensaré en cómo encuentro compasión y aliento de las siguientes personas queridas en mi vida, em, mm, papá y mamá. Me ofreceré ese tipo de compasión y aliento a mí mismo. Fielmente, Jared Méndez. Ujú. Muchas gracias, Jared. Con gusto. Ujú. Bueno, ¿qué les pareció esta propuesta del contrato? Qué otros puntos agregarían ustedes, por ejemplo? Bueno, aquí estoy observando también en el chat. Claro, con mucho gusto, este material, con mucho gusto lo puedo compartir con Brenda, con mucho gusto, para que pueda hacérselos llegar. Ya lo pueden modificar, pueden agregar realmente otros puntos que ustedes consideren necesarios y en los que les gustaría comprometerse, ¿verdad? Con la parte de salud, alimentación, autocuidado en este contrato. Muy bien. Vamos a ver algunas otras herramientas que podemos utilizar, como por ejemplo, en un diario de alimentación consciente, qué elementos podrían incluirse, la fecha, y en cuanto a la velocidad, cuál es el ritmo mientras como, rápido, normal, lento. Y si fuese rápido, ¿qué puedo hacer para consumir más lentamente los alimentos? Por ejemplo, ¿cómo está mi foco de atención? ¿Estoy atento o atenta a los alimentos que estoy consumiendo, percibiendo sus formas, texturas, olores, involucrando todos los sentidos? ¿O estoy en varias tareas a la vez? ¿O en piloto automático? ¿A qué nos referimos con este punto, ¿verdad? Del piloto automático. Claro, nos referimos a que si bien es cierto, puede ser que no estemos haciendo otro tipo de tareas en ese momento, puede ser que realmente nuestra atención, como lo vamos a ver ahorita en una de las siguientes herramientas, esté pensando, ¿verdad?, en otras actividades del día, esté pensando, ¿verdad?, en otras actividades para el día de mañana, compromisos. ¿Ya? Entonces, se convierte en ese caso el momento de la alimentación como un aspecto más a cumplir en la rutina, pero es salir de ese piloto automático por esos minutos. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos otra herramienta que es el cuestionario de alimentación consciente, con una serie de 28 preguntas o 28 ítems que vamos a ir comentando. Los que gusten en el chat compartir alguna observación o alguna respuesta para alguno de ellos o alguna experiencia que haya tenido con respecto a algunos de estos ítems, adelante. Entonces, el primero, dejo de comer cuando estoy lleno, incluso cuando como algo que me encanta. ¿Tengo esa capacidad? Ok, hay que analizarlo también. Cuando la porción de un restaurante es demasiado grande, ¿dejo de comer cuando estoy lleno? ¿O siento esa necesidad de terminar el plato? Número 3, cuando como en buffets del tipo todo lo que puedas comer, ¿verdad? A eso nos referimos a este tipo de lugares donde se paga un monto y se permite, ¿verdad?, repetir los alimentos,
consumirlo en ese momento, ¿verdad? La cantidad que la persona desee servirse. O también aquí incluiríamos los todo incluido, ¿verdad? Tiendo a comer en exceso en este tipo de lugares. Número 4, si quedan sobras de un alimento que me gusta, tomo una segunda ración, aunque esté lleno. Número 5, si hay buena comida en una fiesta, seguiré comiendo incluso cuando esté satisfecho. Número 6, cuando como una de mis comidas favoritas, no reconozco cuando ya he comido suficiente. Cuando estoy en un restaurante, puedo darme cuenta cuando la porción que me sirven es demasiado grande para mí. ¿Tengo esa capacidad? Número 8, si no cuesta mucho más, compro comida o bebida de mayor tamaño sin importar el hambre que tenga. Es decir, nos basamos únicamente en ese aspecto de que como cuesta poca cantidad de dinero más, aprovechamos y consumimos la de tamaño mayor, pero ahí no estamos atendiendo, ¿verdad? En ese caso, a señales de hambre o saciedad. Número 9. Noto cuando hay sabores sutiles en los alimentos que como. Puedo percibir, ¿verdad?, que se le agregó este ingrediente a la ensalada, por ejemplo. Antes de comer, me tomo un momento para apreciar los colores y olores de mi comida. 11. Aprecio la apariencia de mi comida en el plato. Número 12. Al comer una comida agradable, noto si me hace sentir relajado o relajada. Número 13. Pruebo cada bocado de comida que como. Número 14. Noto cuando la comida que como afecta mi estado emocional. ¿Verdad? Es percibir las emociones en mi cuerpo. Número 15. Noto cuando los alimentos y bebidas son demasiado dulces. 16. Reconozco cuando los anuncios de comida me dan ganas de comer o me impulsan a hacer una decisión que en otras circunstancias no haría para la compra del alimento. 17. Me doy cuenta cuando como de un plato de dulces solo porque están ahí. Entonces, ¿verdad? Este es el famoso recipiente, tal vez con algunos confites, caramelos, que tal vez está en casa o está en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio, y cada vez que pasamos por allí tomamos uno, por ejemplo. Número 18. Reconozco cuando estoy comiendo y no tengo hambre. 19. Noto que con solo entrar al cine me dan ganas de comer dulces o palomitas de maíz. 20. Cuando como una comida abundante me doy cuenta si me hace sentir pesado o lento. 21. En una fiesta donde hay mucha cantidad de buena comida, noto cuando me dan ganas de comer más comida de la que debería. Soy capaz de reconocer esas señales. 22. Cuando estoy triste, como para sentirme mejor. 23. Cuando me siento estresado o estresada en el trabajo, voy a buscar algo para comer. Es decir, asociamos directamente una circunstancia con el consumo de alimentos, como una respuesta para hacer frente, para reconfortarnos ante esta circunstancia, aunque en el fondo realmente no está resolviendo la situación. 24. Tengo problemas para no comer helado, galletas o papas fritas si hay en casa. 25. Tomo un refrigerio sin darme cuenta de qué estoy comiendo. Es decir, ahí estamos en el piloto automático o quizás con algunos distractores también. Muy bien. 26. Mis pensamientos tienden a divagar mientras como. Este era el que comentábamos anteriormente. 27. Pienso en las cosas que necesito hacer mientras como. Y 28. Como tan rápido que no siento el sabor de lo que como. ¿Okay? Entonces, basado en este cuestionario, podemos identificar qué principios o no estamos aplicando de una alimentación consciente. Y otra herramienta por acá son
algunas preguntas que podemos hacernos también mientras consumimos los alimentos como parte de la alimentación consciente. Y esto puede aplicar para cualquier tiempo de comida, realmente, no solamente para una merienda o un bocadillo. ¿A qué sabe este snack o este alimento? ¿Cómo huele este bocadillo? ¿Cuáles son sus colores y textura? ¿Cómo podría ser mejor este snack ahora mismo? Es decir, ¿puedo combinarlo con otro alimento? ¿Puedo variar algunos de sus ingredientes? ¿Cómo podría este snack ser más saludable ahora? Si vemos, ahí no estamos etiquetando el alimento, estamos analizando sus características. No estamos confiriendo etiquetas como, por ejemplo, este alimento es malo, este alimento me va a engordar. Evitamos este tipo de etiquetas o comentarios. ¿Cómo te sientes y qué pasa por tu mente ahora que estás comiendo este snack? ¿Qué importancia tiene para mí y para todas las personas comer sano? ¿Qué tan amable eres contigo mismo ahora que comes este bocadillo? Y esto es parte importante también de esa relación saludable con el alimento. Incluso si es un bocadillo, como por ejemplo un pastel, ¿verdad? No queremos darle una connotación negativa ni moral al alimento, sino es, por ejemplo, ¿cómo me hace sentir? Bien, no es un alimento quizás que como frecuentemente, pero tengo la capacidad de disfrutarlo en este momento libre de culpa. Sé que es algo que lo hago muy ocasional, por ejemplo, cuando hay actividades, celebraciones especiales, ¿verdad? Y es llegar a esa relación que hablábamos duradera, basada en la confianza, en el respeto, en el amor. ¿Qué tan comprensivo y amables son mis pensamientos y sentimientos ahora que estoy comiendo este refrigerio? ¿Cuán comprensivo y paciente soy ahora que los pensamientos y sentimientos se entrometen en esta experiencia placentera? ¿Cómo manejarlos? ¿Qué tan comprensivo y paciente soy ahora que este refrigerio no es una experiencia satisfactoria? ¿Verdad? Porque también soy capaz de identificar cómo es esa experiencia y cómo puedo mejorar también en un futuro o qué medidas puedo implementar. ¿Cómo puedo mostrarme amable conmigo mismo ahora que como saludablemente? ¿Qué importancia tiene esta merienda en este momento? Entonces, si ven, contribuimos también a la parte de autocuidado, de esa rutina, de ser conscientes realmente en toda la amplitud de la palabra de los alimentos que estamos consumiendo, más allá de conocer su aporte calórico, más allá de conocer su aporte de algunos nutrientes, sino es cómo nos relacionamos con ellos. Y para ello, concluimos también con esta frase que dice: prestamos más atención a lo que comemos y cuándo lo comemos, pero solemos dejar de lado el cómo, que es el que enfatiza la alimentación consciente. Ok, me gustaría escuchar. Tenemos